¿Qué tal? Bienvenidos a esta videoconferencia adicional respecto al curso de Derecho Tributario. Vendría a ser una cuarta videoconferencia, ¿no? En relación de los contenidos que hemos venido desarrollando. Y bueno, en principio recuerden que si tuvieran alguna duda sobre cualquiera de los contenidos que va a ser materia del examen final, pueden plantearlo a través del foro de consulta general del curso. ¿Qué hicimos en las sesiones anteriores? Bueno, hemos desarrollado, en la sesión anterior, los materiales o los materiales que estaban en la plataforma desarrollaban el tema de los procedimientos tributarios, ¿no? Entonces, ese fue el tema anterior. El objetivo más bien de esta videoconferencia es la aplicación práctica de diversos temas tributarios, ¿no? Es decir, que podamos identificar cómo los temas que hemos desarrollado se visibilizan, se aplican, se aterrizan en la práctica, ¿no? En todas las sesiones vamos dando ejemplos, vamos dando casos, hemos resuelto casos también, pero lo importante es de que esa información la tengamos siempre fresca, ¿no? Más que solamente tener la parte teórica, la parte práctica. Entonces, al término de la sesión, el estudiante será capaz de identificar la aplicación práctica de los conceptos del derecho tributario, ¿no? Bueno, no de todos, pero al menos recordaremos de los principales temas del derecho tributario, ¿no? A raíz de algunas preguntas que se han ido realizando. ¿Para qué nos servirá? Bueno, en este caso nos sirve para absorber algunas dudas que se hayan podido plantear respecto de algunos temas que hemos desarrollado durante el curso, ¿no? Entonces hemos ido relevando esas dudas y bueno, las hemos plasmado o las vamos a plasmar ahora en esta videoconferencia, además de dar algunas precisiones sobre algunos temas, pero llevándolo siempre al aspecto práctico, ¿no? Ya que el aspecto teórico es el que ustedes manejan de lo que hemos avanzado en las sesiones. Entonces, vamos a partir primero el último tema que hemos desarrollado es el derecho procesal tributario y el derecho penal tributario también. Pero para precisar cada uno de los contenidos vamos a utilizar unas infografías que nos van a ayudar a poder precisar un poco los conceptos, ¿no? Entonces, en principio vamos a analizar vamos a analizar primero la potestad tributaria, ¿ya? Entonces, respecto a la potestad tributaria, recordemos que no vamos a hacer un repaso teórico, sino más tratando de recordar cómo los ejemplos que hemos dado, en qué situaciones se aplican, ¿no? Ya que el tema teórico sí ya ha sido desarrollado. Entonces, ya sea en las sesiones en vivo o en los materiales que tenemos en el curso. En principio, cuando hablamos de potestad tributaria, estamos hablando del poder que tiene el Estado para crear y regular, además, o incluso extinguir todo lo que tiene que ver con los tributos, ¿no? O los tributos en sí. Entonces, esta potestad solo la tiene el Estado. No todos los poderes del Estado, solamente algunos poderes del Estado, ¿no? Eh, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene potestad tributaria, ¿no? Solamente lo tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Legislativo, por ejemplo, tiene la facultad originaria, ¿no? De crear los tributos mediante leyes, ¿no? Pero también esta facultad se la puede derivar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, para que legisle en materia tributaria, por ejemplo, creando leyes, pero mediante un mecanismo que es el que ya conocemos, que es la delegación de facultades, ¿no? El Ejecutivo pide facultades al Legislativo
y el legislativo se las otorga. Obviamente, autorizando en qué materias va a regular, ¿no? Para no perder el control de ello. Y el Ejecutivo lo que hace es emitir decretos legislativos regulando diversos temas tributarios. Entonces, esta potestad tributaria que tiene el Estado y que es una facultad unilateral porque cuando el Estado crea un tributo, no le pide permiso al ciudadano, simplemente lo emite, ¿no? ¿Quiénes tienen potestad tributaria? El gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? El gobierno nacional para el tema de impuestos, tenemos ahí, por ejemplo, el Congreso, ¿no? Facultad originaria, el Poder Ejecutivo, vía facultad delegada, o en materia, por ejemplo, para crear impuestos, mediante, por ejemplo, leyes, es el Congreso quien tiene la facultad, pero se la delega al Poder Ejecutivo mediante delegación de facultades, quien también podría regular a través de decreto legislativo. El Poder Ejecutivo, además, puede legislar a través de decreto supremo, pero solo aranceles y tasas, ¿no? Y el gobierno regional y local respecto a contribuciones y tasas del marco de su competencia. ¿Cuáles son los límites a la potestad tributaria, no? El principio de reserva de ley, el de igualdad, el de no confiscatoriedad y el de respeto de los derechos fundamentales. Estos principios están de forma explícita en la norma, ¿ya? En este caso, en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Entonces, vamos a explicar y poner algunos ejemplos de cómo se vulneran estos principios. Principio de reserva de ley, ¿ya? El principio de reserva de ley se da cuando creas la norma, ¿ya? Entonces, hay determinadas, la norma tributaria o hay materias tributarias que para ser reguladas o normadas debe ser solo por ley. Por ejemplo, si yo voy a crear un nuevo impuesto, por ejemplo, un nuevo impuesto a la renta, o voy a modificar el impuesto a la renta, o voy a decir, voy a exonerar del impuesto a tal, o inafectar del impuesto a tal persona, esto, la creación, regulación, exoneración, inafectación, modificación de determinadas normas tributarias, se reserva a la ley, ¿no? Y yo lo vulneraría si, por ejemplo, el ente que no tiene esa facultad lo regula mediante otro mecanismo distinto. Como que el presidente, por ejemplo, de la República o el gobernador regional diga, ya digamos el gobernador regional dice, yo voy a exonerar del impuesto a la renta a todos los ciudadanos de la región Arequipa. Estaría vulnerando el principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque para exonerar sobre una determinada norma, en este caso un impuesto, cuyo alcance es nacional, no puede hacerse mediante ordenanza regional, ¿no? Como lo quiere hacer o como lo quisiera hacer en este hipotético caso el gobernador regional. Entonces, ahí se estaría vulnerando el principio de reserva de ley, ¿no? O de repente, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, pretende modificar la tasa del impuesto a la renta, cuando esto solamente se hace mediante una ley, ¿no? Entonces dice, voy a modificar la tasa por decreto supremo. No, pues, para hacerlo tendría que ser por decreto legislativo y con autorización del Congreso, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de vulneración en la creación de las normas, en la modificación de las tasas o en la exoneración de las mismas, si esta facultad está reservada a una ley, entonces tiene que hacerse por ley, ¿no? Tiene que hacerse por ley. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, sí o sí se hace mediante ley, ¿no? Si no lo hacemos de esta forma, vulneramos el principio de reserva de ley. El principio de igualdad, tratar igual a los iguales y desigual a los iguales, proporcionalidad en el sacrificio. Entonces, este principio de igualdad tiene dos perspectivas, igualdad en la ley y ante la ley. Entonces, ¿cómo se manifiesta el principio de igualdad? Si tú, por ejemplo, vas a crear una norma tributaria,
ya voy a crear un nuevo impuesto. Este impuesto debe tratar de respetar que las personas soporten la carga tributaria en base a su real capacidad, ¿no? Ahora, esto implica que, por ejemplo, a los que tengan más dinero yo les pongo una carga mayor que a los que tengan menos dinero. ¿Estaría vulnerando con esto el principio de igualdad? No, porque los que tienen más dinero tienen una característica distinta que aquellos que tienen un menor nivel de dinero. Entonces, siempre que yo respete las características propias, por ejemplo, en este caso estoy tratando igual a los que tienen mismas características y distinto a los que tienen distintas características. Entonces, esto sí es posible y no se vulnera el principio de igualdad, ¿ya? Porque yo estoy diferenciando por nivel de ingresos. Entonces, estoy tratando igual a los que tienen un mismo nivel de ingreso. Esta es una igualdad en la ley. ¿Por qué? Porque en la ley, al momento de crearse la ley, yo estoy configurándola de tal forma que estoy tratando igual a los que tienen las mismas características. Y la igualdad ante la ley es cuando si una persona, ¿no? Va, o hay dos o tres personas que van no sé, presentan un reclamo, yo no le voy a aplicar la norma de forma distinta a cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo tengo que aplicarla de la misma forma a todos. Si es el mismo caso, pero en cuatro personas distintas, el pronunciamiento será el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le aplico la norma igual a todos. Está el principio de no confiscatoriedad. Acá a veces hay confusión, ¿ya? El principio de no confiscatoriedad implica que al crear la norma, es decir, ya yo legislador, o yo gobernador, o yo consejo regional o consejo municipal, al momento de crear una norma en el ámbito de mi competencia, debo buscar que no exceda la capacidad contributiva de las personas. Pero es al crear la norma, al crearla, no al aplicarla. Entonces, por ejemplo, creo un arbitrio que es el 10, que equivale cuyo valor es el 10% del valor del predio. Evidentemente, pues sería confiscatorio, ¿no? Tu casa vale 500.000 y te van a cobrar 50.000 en un arbitrio. Entonces, sería imposible. O, por ejemplo, un impuesto. Se crea un impuesto que lo que va a realizar es que aquellas personas que arrienden van a tener que pagar una vez al año el 5% del valor del inmueble por cada año que alquilen. Entonces, imaginan, una casa de 500.000 soles tendría que pagar ¿cuánto? El 10% de 50.000, 25.000 soles al año. Pues también este impuesto tendría los visos de confiscatorio, ¿no? Entonces, por eso es de que no se debe exceder, al crear la norma no se debe buscar que guarde relación con la capacidad contributiva de las personas. Es decir, que el pago del tributo no te empobrezca, ¿no? Debe tener una tasa adecuada. Pero eso, ¿quién lo ve? El legislador. Cuando crea la norma o el órgano que crea la norma, el Consejo Regional, el Consejo Municipal, el, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, cuando crean las normas en el marco de su competencia, no deben exceder esta capacidad contributiva, ¿no? Y para eso tienen que hacer un análisis. Ahora, lo cierto es que toda norma tributaria, hasta que no se pruebe lo contrario, se presume que no es confiscatoria. Respecto a los derechos fundamentales de la persona. Aquí, por ejemplo, si me realizan, por ejemplo, todos los órganos del Estado tienen ciertas facultades, ¿no? Entonces, cuando se realiza su actividad, se puede estar vulnerando derechos de las personas. Por ejemplo, resulta que mi deuda es 5.000 soles y me hacen un embargo por 5 millones. O mi deuda es 100.000 soles y me hacen un embargo por 200.000 soles. Entonces, aquí se estaría vulnerando un principio de derecho fundamental a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque estarían haciéndome un embargo desproporcional, ¿no? Un embargo no proporcional al monto de mi deuda. Los embargos siempre deben ser proporcionales al monto de la deuda, ¿ya? Entonces,
Pero, profesor, ¿ahí no estaríamos hablando de principio de igualdad? No, porque el principio de igualdad es cuando tú resuelves un conflicto de respecto de varias personas, ¿no? O en todo caso, cuando tú creas la norma, pero acá no estamos ni creando normas ni resolviendo un conflicto de intereses, estamos haciendo un embargo, ¿no? Y no sería confiscatoriedad tampoco, porque la confiscatoriedad es cuando creas la norma, aquí no estás creando normas, estás aplicándola. Entonces, me hacen un embargo desproporcional, vulneran mi principio de derecho fundamental a la persona. Entran a mi domicilio sin que un juez lo autorice, porque para entrar, incluso para embargarte, eso lo tiene que ordenar. Para ingresar al domicilio, o sea, el embargo lo puede ordenar el ejecutor, pero para ingresar al domicilio, si está cerrado, solamente por inviolabilidad de domicilio solamente puede ingresar con autorización judicial o en delito flagrante. En este caso no se podría. Tendría el ejecutor que pedir que el juez ordene el descerraje y recién ingresar, ¿no? Si, por ejemplo, yo te pido información reservada, ¿no? Te pido información que no es relevante para el caso, ¿no? O información que está protegida por la reserva tributaria o financiera o el secreto profesional, ¿no? Entonces, y no guarda relación ni siquiera con el caso. Entonces, por ejemplo, yo te pido, ¿sabes qué? Me vas a dar la información, dame todos tus estados de cuenta, entra en tus cuentas y enséñame cuánto saldo tienes y los movimientos y a quién depositaste y a qué, porque, o sea, mira, o sea, el tema que tú tengas deuda y que debas y que vayas a pagar está bien, pero ¿por qué yo tengo que saber a quién le depositaste y a quién no? Este, cuáles son tus transacciones, o sea, aquí lo relevante sería en todo caso, si tienes cuenta y yo, en todo caso, sí te podría decir, por ejemplo, indícame si tienes cuentas en el sistema financiero. Y tú me dirás, sí, tengo 3 cuentas, ya está, ¿no? Pero yo no, o dame tus principales clientes, ya. Pero yo no voy a entrarme a tus cuentas a mirarlas, a chequearlas, ¿no? Y a pedirte información que no es tan relevante, ¿no? En todo caso, yo lo que haré será oficiar a los bancos y los bancos me dirán si hay saldo disponible, ¿no? Pero solamente el saldo, ¿no? Y es más, yo trabaré el embargo y por todo lo que haya en la cuenta, ¿no? O hasta por un monto. Y el banco me dirá, ¿sabes qué? No he podido ejecutar el embargo porque no hay saldo. O sí he podido ejecutar hasta este monto. Pero si se dan cuenta, yo no estoy viendo pues un movimiento financiero, ¿no? Sino siempre está siendo en base a un embargo que ya se ha trabado, ¿no? Entonces, en estas situaciones que les he descrito, se estaría vulnerando los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Hay otros principios tributarios que no están específicamente en la norma, pero que sí están enunciados por la doctrina. Por ejemplo, el principio de legalidad, que regula la actuación de la administración. Si la administración excede sus facultades, está vulnerando principio de legalidad, ¿no? Entonces se han dado cuenta cómo, por ejemplo, en algunos casos podría estar tanto en respeto a los derechos fundamentales como en legalidad, ¿no? Por ejemplo, si el ejecutor ordena llevarse los bienes, aunque a sabiendas de que es en otro local que no es el local del deudor, entonces está excediendo sus facultades, entonces estaría vulnerando principio de legalidad. Pero también estaría vulnerando el principio de respeto a los derechos fundamentales porque estaría llevándose bienes que no son del deudor, ¿no? Porque imagínate que el deudor tiene su domicilio fiscal aquí y yo me voy a embargar pues a un local que no es de él, ¿no? Entonces, primero legalidad, porque en principio legalidad dice que tú puedes embargar, pero bienes del deudor en su local o en establecimientos anexos o en tránsito, ¿no? Siempre que se pueda acreditar porque que son sus bienes, pero no de forma arbitraria en cualquier lugar, ¿no? Y por otro lado, estaría también vulnerando respeto a los derechos fundamentales de la persona porque es como que me meta a la casa de cualquier otra persona para embargar, ¿no? Estaría vulnerando el derecho a propiedad, por ejemplo. Y de ahí tenemos algunos otros
Principios, ¿no? Capacidad contributiva, generalidad, neutralidad, solidaridad, publicidad de las normas, equidad, economía en la recaudación, eficiencia, certeza y simplicidad, que ya son otros principios que también son enunciados con la doctrina, pero los principales o los más relevantes y los que más influencia tienen son los de reserva de ley, el de igualdad, el de no confiscatoriedad y el de respeto a los derechos fundamentales de la persona, que están dentro de la Constitución de forma explícita, y el de legalidad, que lo podemos subsumir de la Constitución, ¿no? Y también de la Ley del Procedimiento Administrativo, ¿no? Que, como sabemos, está dirigido a regular la actuación de la administración tributaria, para que la administración no exceda sus facultades, ¿no? Esto es en relación a los principios tributarios y sus límites. Ahora vamos a analizar un poquito de el tributo, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito del tributo. Ya está. Entonces, vamos a hablar un poquito del tributo, ¿no? Este supuesto que es el centro del derecho tributario, ¿no? Entonces, el tributo. Como hemos dicho, el tributo es una obligación que ha sido creada o que es creada por el órgano que tiene potestad tributaria, ¿no? Y en nuestro país los tributos están clasificados en impuesto, contribución y tasa, ¿no? Impuesto como el impuesto a la renta. La característica es de que no hay una contraprestación directa, es decir, yo pago mi impuesto a la renta y no me van a construir una carretera o el Estado no me individualiza, ¿no? Y tampoco va a ser una obra específica para mí y me va a dar algo. No hay ningún beneficio. Yo pago mis impuestos y por el pago de un impuesto no hay una retribución o una contraprestación para el usuario o al ciudadano, ¿no? En cambio, la contribución sí hay una contraprestación indirecta, ¿no? O un beneficio indirecto. Por ejemplo, contribución por obras públicas es porque yo me voy a ver beneficiado de cierta forma con esa obra pública, ¿no? O por ejemplo, mi contribución a ONP, o a salud, entonces yo me voy a beneficiar indirectamente, pero con un grupo de personas, no de forma individualizada. En cambio, en la tasa sí hay un beneficio directo, ¿no? Ya sea que sea una tasa arbitrio, por mantenimiento de un servicio público, me arreglaron el parque, ¿no? O los derechos, por ejemplo, pido una copia certificada de mi partida de nacimiento, entonces estoy pagando un derecho y yo mismo me beneficio. O las licencias, las tasas por autorización o por un permiso que el Estado me da. Entonces yo me beneficio porque el Estado me da el permiso a mí, ¿no? En las tasas hay un beneficio directo. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema del domicilio, ¿no? Y no, el de la extinción de las obligaciones tributarias. Entonces, ¿cómo se extingue la obligación tributaria? Las formas como se extingue la obligación tributaria son el pago, es decir, cancelar la suma líquida. Y ojo, el pago, el pago, el pago es cuando ya ingresa el dinero en la cuenta de la administración tributaria del Estado, ¿ya? Mientras llega el cheque, mientras se imputa el cheque, no. Cuando ya está dentro de las cuentas. La condonación, que es el perdón de la deuda, por ejemplo, cuando se hacen amnistías, ¿no? La consolidación, cuando acreedor y deudor tributario confluyen en una misma persona, por ejemplo, una entidad cobraba un impuesto, pero a la vez tenía que pagarlo. Y estas entidades de repente se fusionaron y yo no me voy a cobrar a mí mismo el impuesto que yo gestionaba. Entonces lo que hago es simplemente se consolida, ¿no? Compensación. Tengo un saldo a favor, ¿no? Pagué de más un tributo, pero luego el siguiente mes tengo que pagar. Entonces le digo, compensa mi saldo a favor
en todo o en parte con el monto del tributo que tengo que pagar y con eso pagaré menos o cancelaré. Resolución de cobranza onerosa. Son deudas pequeñitas, ¿no? Deudas pequeñitas y me sale más caro embargar que simplemente extinguir la deuda por cobranza onerosa. Entonces, la administración tributaria, porque en el caso de la condonación, lo hace el órgano con potestad tributaria, pero la resolución de cobranza onerosa la emite la administración tributaria, ¿no? En este caso por deudas pequeñas. Las resoluciones de cobranza dudosa, en este caso, también las emite la administración tributaria, pero ya no es por deudas pequeñas, sino por deudas de cualquier tamaño. Pero aquí lo que sucede es de que la administración tributaria me ha, agotado todas las medidas de cobranza y ya no puedo hacer más. Entonces, no va a estar con esa deuda pues, en su cartera, ¿no? Lo que hace es extinguirla con esta resolución de cobranza dudosa, ¿no? Entonces, esas son las formas como se extingue la obligación tributaria. ¿Qué más tenemos? Tenemos un tema que se desarrolló, que se encontraba entre los materiales, pero que es preciso explicar, que es el tema de la prescripción, ¿no? Entonces, recordemos que en derecho tributario, ¿no? El derecho tributario es una rama autónoma, ¿ya? El derecho tributario es una rama autónoma. Y dentro de los principios que regulan, o mejor dicho, dentro de los criterios que podemos tomar para considerar que el derecho tributario es una rama autónoma, tenemos, por ejemplo, el derecho tributario tiene una legislación propia, ¿no? Tiene su código, su propio código tributario, tiene normas especiales, tiene una forma de enseñarse también distinta porque tiene sus propios principios, ¿no? Eh, tiene sus propios fines también distintos a los de otras ramas, porque en este caso es recaudar, ¿no? Y ninguna otra rama tiene como fin recaudar recursos para el Estado, el derecho tributario sí. ¿Y cómo nosotros podemos saber que el derecho tributario es una rama autónoma? Muy sencillo. Podemos comparar varios conceptos del derecho tributario con el derecho, con otras ramas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de capacidad, ¿no? El concepto de capacidad en el derecho civil está relacionado al discernimiento, ¿no? Yo soy capaz, por ejemplo, si es que yo soy una persona capaz civilmente si tengo más de 18 años y tengo pleno uso de mis facultades mentales, ¿no? Entonces ahí la capacidad está relacionado a una capacidad psíquica y jurídica, ¿no? Que es más de 18 años, pleno uso de mis facultades mentales, de forma general, ¿no? Pero en materia tributaria, no, el concepto de capacidad tributaria no es el mismo. En derecho tributario, la capacidad tributaria tiene que ver más con cómo yo tengo aptitud para pagar tributos. Entonces, la capacidad tributaria no tiene que ver con discernimiento, ¿no? Una persona que sea incapaz civil puede tener capacidad tributaria. Por ejemplo, un mayor de edad y con pleno uso de sus facultades, tenía empresas, negocios o alquileres, pero de un momento a otro, no sé, tuvo problemas mentales y ya no sería capaz civil, ¿no? Pero tributariamente sí tendría capacidad tributaria, porque, por ejemplo, sigue teniendo riqueza o negocio que puede generar el pago de un tributo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sigo generando alquileres o de repente estoy recibiendo utilidades de una empresa. Entonces, estoy recibiendo ingresos y por lo tanto tengo capacidad tributaria, ¿no? En la medida que yo configure situaciones reguladas por el tributo que configuren, que configuren una capacidad o que configuren
el pago de un tributo, yo estoy demostrando que tengo capacidad tributaria. Entonces, el término capacidad en el derecho civil se ve de una forma y en el derecho tributario se ve de otra, ¿no? Tenemos otro caso, por ejemplo, tenemos el término, la aplicación, por ejemplo, del término que estamos viendo, ¿no? Por eso estoy partiendo un poco de la generalidad, ¿no? En derecho tributario, los términos se aplican o tiene términos cuyo concepto o cuya definición solamente se pueden aplicar al derecho tributario y no a otras ramas, como el de capacidad. También el tema de domicilio, ¿no? Como hemos mencionado, por ejemplo, y acá les menciono, ¿no? Otro concepto, acá por ejemplo, ¿no? El tema de domicilio. Entonces, el domicilio en materia tributaria no es el mismo, o no necesariamente es el mismo que el domicilio civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, el domicilio es el lugar donde habitualmente mora una persona, ¿no? En materia civil. Pero en materia tributaria, el domicilio fiscal es un lugar fijado por la persona para todo efecto tributario. Entonces, el domicilio civil es el lugar donde tú moras, donde tú te encuentras, ¿no? Pero el domicilio fiscal es un lugar que tú fijas. Podría de repente yo fiscar eh, o, o fijar como domicilio fiscal no mi domicilio personal, sino de repente el del contador, porque ahí quiero recibir las notificaciones, o el de mi abogado, ¿no? Entonces, a diferencia del derecho civil, donde es un lugar donde tú moras, donde tú haces algo, donde tú efectivamente haces algo, aquí no, aquí es un lugar que yo fijo, ¿no? Que yo fijo. Y es más, en materia tributaria, la administración, si es que ese lugar que tú fijas no es adecuado, la administración puede fijar otro, en base a su criterio, ¿no? Podría decir, oye, ¿sabes qué? Este domicilio fiscal que me has dado no lo encuentro, está de difícil acceso, así que yo voy a fijar otro, ¿no? Entonces la administración incluso podría variarlo. Entonces, como vemos, el concepto y mecanismos del domicilio es distinto en materia tributaria que en materia civil, ¿no? Luego también, por ejemplo, cuando hicimos el tema de extinción de la obligación tributaria, en materia civil habían algunas causales que en materia tributaria no están, ¿no? En materia tributaria, por ejemplo, no está la novación, en materia tributaria no está el mutuo disenso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la relación jurídica tributaria es distinta. El Estado ordena, el contribuyente cumple. Es una relación de derecho público con una relación de derecho privado, ¿no? La de derecho público es la relación tributaria, la de derecho privado es la civil. Y por ejemplo, por eso es de que no hay mutuo disenso, ¿no? Que no hay innovación, por eso es que no hay, por ejemplo, transacción, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no negocia con el contribuyente, ¿no? Pero en cambio el Estado sí contempla otras formas, la cobranza onerosa y la cobranza dudosa, ¿no? Que no están en el ámbito civil. Entonces, por eso vemos que no se aplican, por ejemplo, la extinción también tiene sus propios conceptos en materia tributaria que en materia civil, ¿no? Ahora, este, ahora, ¿qué otro ejemplo tenemos de que son conceptos distintos? Tenemos el tema de, finalmente, que lo que me llevaba a esto, el derecho tributario, ¿no? Entonces, el derecho tributario, en el tema de la prescripción igual, la prescripción en materia, si bien es cierto que la prescripción se está refiriendo también en materia tributaria a que con el paso del tiempo la administración tributaria va a perder un derecho de accionar, por ejemplo, los plazos no son los mismos que en materia civil.
¿no? Y lo que pierde tampoco, ¿no? Entonces, en materia tributaria se aplican otros plazos y se extingue no solo el derecho de acción, sino vamos a ver que se extingue otros derechos. En cambio, en materia civil, tú solo tienes dos tipos de prescripción, la prescripción adquisitiva para obtener un bien o la extintiva para dejar de exigir el pago de la deuda. En materia tributaria, este concepto cambia. Los plazos y además qué cosa puede prescribir también cambia. Entonces vamos a ver. Entonces, cuando tú prescribes en materia tributaria, significa que por el paso del tiempo la administración va a perder una facultad, ¿no? Entonces, y la administración ya no va a poder hacer algo. En este caso, ¿qué cosas? Primero, si pasa por el paso del tiempo, la administración ya no va a poder determinarte deuda. O sea, tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, alquilaste, pero no declaraste. Dijiste, uy, no quiero que me detecten, entonces no voy a declarar. La administración tiene un plazo para detectarte y para determinarte esa deuda. Mediante cruces de información, pues tratará de encontrar. Si pasa ese plazo y tú no le, o la administración no llega a determinar la deuda, entonces ya no va a poder determinarte la deuda. O sea, de acá a 20 años no va a poder venir a decirte, oye, en el año 2000 tú alquilaste, por mis cruces he determinado que tú has alquilado y que no has pagado el impuesto. Y te voy a determinar, no, ya no puedo, pues ya pasó, ¿no? Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, puede prescribir la facultad para determinar deuda, ¿no? Algo que civilmente, por ejemplo, no se da, ¿no? Esto sí se parece a lo civil, ¿no? Acción para exigir el pago de la deuda. Entonces, imagina que ya tú determinaste, declaraste, pero no pagaste. Entonces, la administración también tiene un plazo para exigir que tú pagues la deuda, ¿no? Si pasa el plazo y la administración no te ha embargado, no ha generado circunstancias que permitan cobrar la deuda, entonces la deuda va a prescribir. Y por lo tanto, la administración no te va a poder cobrar. La administración no te va a poder cobrar. Tú vas a deber, pero la administración no te va a poder cobrar. O sea, la administración no te va a poder embargar, pero si tú haces pagos voluntarios, estos sí van a ingresar, porque se extingue solo el derecho de acción, o sea, de cobrarte, más no en sí, no caduca, es decir, tú vas a seguir debiendo, pero no te van a poder cobrar. Entonces, tú sí puedes hacer pagos voluntarios, ¿ya? Entonces, prescribiría la facultad para exigir el pago de la deuda. Y por último, la facultad para sancionar. Cometí una infracción tributaria, pasó el plazo y la administración tributaria no me determinó la sanción por esta infracción. Igual, ¿no? Prescribe la facultad para sancionar. Entonces, acá vemos que es distinto, ¿no? Acá tributariamente no solamente prescribe la facultad para exigir el pago como se hace en el derecho civil, sino también para determinar la deuda y para sancionar. Ahora, ¿la administración tributaria también puede oponer la prescripción en tu contra? Sí. Si tú haces un pago en exceso, la administración tributaria está facultado a que si pasa el plazo, es decir, yo no puedo después de 30 años venir a pedir que me devuelvan el pago en exceso, no. La administración me diría, oye, ¿sabes qué? Este, ya pasó el plazo, ya no puedes pedir la devolución porque ha prescrito la facultad para exigir la devolución o compensación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los plazos? ¿No? Los plazos. Si es que yo he determinado mi deuda, que es la mayoría de los casos, son 4 años. Si yo no he declarado ni determinado la deuda, ¿no? Yo no he declarado esta deuda, es decir, la administración además tiene que hacer cruces para determinar que se configuró la situación, son 6 años. Entonces, 4 años para determinar, exigir el pago y sancionar, ¿no? 6 años si es que no he presentado declaración, ¿ya? Es decir, yo no declaré, tenía que declarar y no declaré, 6 años, ¿ya? Y por último, si se trata de retenciones, percepciones, hasta 10 años. Por ejemplo,
yo tenía que retenerle el impuesto a la renta de quinta categoría a mi trabajador. Esto hace que la prescripción para determinar o exigir el pago de esta deuda tributaria por este concepto, renta de quinta, como ha sido una retención, se vaya hasta los 10 años. Entonces, 4 años, que sería el cómputo normal, véanlo así, 4 años cómputo normal, 6 años si tenía que declarar y no declaré, y 10 años para el caso de retenciones, ¿no? Entonces, la prescripción opera de esta forma, ¿ya? Y la administración tributaria lo que va a hacer es suspender el plazo o interrumpirlo. O sea, por ejemplo, la administración va a ir trabando embargos para que yo no pueda prescribir la deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me hace embargos todos los años, la deuda va a seguir extinguiéndose. Por ejemplo, en el caso específico de la acción para exigir el pago, la administración, que es la más común, es la administración, si comienza a hacer una serie de actos para requerirme el pago, por ejemplo, va a interrumpir la prescripción. Es decir, que si todos los años me notifica gestión el cobro, la deuda no va a prescribir hasta que la administración deje de gestionar y pase, por ejemplo, los 4 años, ¿no? Entonces, por eso es importante que, que la administración siempre esté gestionando la deuda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya prescribió la deuda? ¿Ya? ¿Se imaginan? No sé, 2013 nació la obligación. Ya alquilé, por ejemplo. Y ese año tenía que pagar, ya. Y resulta que la administración no me ha hecho nada, no se dio cuenta hasta el 2020. O sea, han pasado 7 años. Entonces, naturalmente ha prescrito. Pero resulta que yo a los 7 años, por ejemplo, fracciono la deuda. Ya prescribí, o sea, prescribo la deuda, fracciono la deuda prescrita. ¿Yo pierdo mi prescripción? No. El Tribunal Fiscal ha dicho, por ejemplo, que el fraccionamiento de la deuda prescrita no hace que tú pierdas la prescripción, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Entonces, luego si pierdes, luego la administración no puede decir, oye, ya se activó y te cobro por todo. No. Entonces, no estás perdiendo la prescripción si tú fraccionas la deuda prescrita, ¿no? Esto, por ejemplo, porque el Tribunal Fiscal ya lo estableció, ¿no? Pero de todas formas, y aquí hay algo importante. La administración no lo va a hacer de motu propio, es decir, la administración no te va a decir, oye, he visto en los sistemas que ya prescribió tu deuda. No, eso lo tienes que oponer tú. Es decir, la administración te va a seguir embargando, pero tú cuando te des cuenta que la deuda haya prescrito, o en cualquier momento, tú agarras y dices, porque la prescripción se puede poner en cualquier momento, tú vas a decir, ya prescribió mi deuda, ¿no? Mi deuda tributaria esta que me estás cobrando, o en general la que dices que yo tengo. Entonces, solo cuando yo lo pongo, ya la administración dice, uy, sí tienes razón, y desde ahí no te comienza a hacer los embargos, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado, siempre hay que ver los plazos, porque si no la administración me va a seguir cobrando hasta que yo le diga, oye, administración, no me tienes por qué cobrar, ¿no? Porque la deuda ya prescribió, ¿no? Entonces, en prescripción tenemos eso, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Ahora lo que vamos a ver es un poquito de algunas pinceladas sobre algunos procedimientos, ¿no? Entonces, tributariamente, nosotros tenemos 4 procedimientos. Tenemos el procedimiento que ustedes han podido ver en sus materiales, ¿no? El procedimiento de fiscalización, que es el procedimiento por el cual la administración tributaria verifica que tú has cumplido con las obligaciones tributarias. Por ejemplo, cuando a mí me llaman a una auditoría,
cuando me hacen control de comprobantes de pago o control de guía de remisión, ¿no? Entonces, todo procedimiento que implica la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias es un procedimiento de fiscalización, ¿ya? Luego tenemos el procedimiento de cobranza coactiva, que es el procedimiento por el cual la administración me cobra la deuda, ¿no? A través de embargos. Y tenemos el procedimiento contencioso y el no contencioso. En el procedimiento contencioso, como por ejemplo el que ustedes han realizado, ¿no? Ese reclamo, esa apelación que ustedes han realizado, yo cuestiono las decisiones de la administración tributaria, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a la deuda. Entonces, por ejemplo, yo voy a, presento mi reclamo porque no estoy de acuerdo con la aplicación de la norma. Cuestionando, ¿no? Por eso es contencioso, porque hay contienda. Cuestiono la decisión de la administración. Y la administración también me va a decir sus fundamentos que pueden ir en contra de los que yo diga. En cambio, en el procedimiento no contencioso, son procedimientos en los cuales, por ejemplo, ya están en el TUPA, y en los cuales yo solo tengo que cumplir con una serie de requisitos, y si los cumplo va a salir fundado. Por ejemplo, si es que yo solicito la devolución de un monto, si yo solicito la compensación de algo, entonces yo solamente presento la solicitud y la administración verifica si cumplo con los requisitos, y si cumplo con los requisitos me dice sí, fundada su solicitud y procede, ¿no? Entonces ahí no hay mucha, ahí digamos no hay contienda con la administración, ¿no? La administración solo evalúa que yo ya he cumplido ciertos requisitos y con eso se cumplió, ¿no? Algunos autores hablan de que hay un quinto procedimiento, ¿no? El procedimiento sancionador, que sería cuando hay infracciones tributarias, ¿no? Por ejemplo, no omito comprobantes y el procedimiento sancionador sería emitirme la multa, ¿no? De todas formas lo enunciamos para tenerlo. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta respecto a los procedimientos tributarios, ¿no? En el procedimiento de fiscalización, básicamente, como ya les he mencionado, es verificar que tú estés cumpliendo tus obligaciones tributarias, ¿no? Usualmente del procedimiento de fiscalización se determinan, por ejemplo, que puedes haber cometido alguna infracción, ¿no? De repente, oye, ¿sabes qué? Estoy verificando y estoy viendo de que tú has, digamos, te he citado para una auditoría y de la auditoría yo estoy viendo que tú no has cumplido con el pago, tú no has cumplido con el pago de la deuda tributaria, ¿ya? Tú no has cumplido con el pago de la deuda tributaria. Has declarado y no has pagado, o no has declarado, o tus libros contables los has llevado con atraso, ¿no? Se supone que tus libros contables tienen que estar con un atraso máximo, ¿no? Pero no, tus libros contables no están actualizados. Entonces, estas circunstancias, ¿no? Estas circunstancias que son verificadas en las fiscalizaciones pueden acarrear que luego, no te puedan emitir una sanción, ¿no? Las sanciones, entre las sanciones tenemos, por ejemplo, la multa, ¿no? Que es una sanción pecuniaria. Tenemos también, por ejemplo, además de la multa, tenemos el comiso, ¿no? Se pueden llevar los bienes, por ejemplo, si es que no está acreditada la propiedad. Tenemos, por ejemplo, el cierre de local, ¿no? Si es que, o de establecimiento, por ejemplo, cuando no emites comprobantes. Entonces, estas circunstancias se van a ir dando en la medida que no cumplamos, ¿no? No cumplamos con la obligación tributaria, ¿no? O con las obligaciones tributarias. ¿Qué otras circunstancias pueden acarrear esto, ¿no? Ahora, hay que tener en claro algo, ¿no? No es lo mismo, o hay varios tipos de infracciones, pero
aquí lo importante es que la administración verifique el incumplimiento de una obligación tributaria. Entonces, si se verifica este incumplimiento, lo que la administración hace es, establecer, ¿no? Establecer una determinada sanción, ¿no? La más usada es la multa, ¿no? La más usada es la multa y el fin de las sanciones, en este caso de la multa, no es, la administración me está multando porque seguramente quiere recaudar más. No. La multa no tiene como fin recaudar, ¿ya? La multa tiene como fin hacer que tú cumplas con tus obligaciones tributarias, ¿no? O sea, el fin es disuadirte del incumplimiento de obligaciones tributarias. Oye, no, ¿sabes qué? La administración tributaria me va, la administración tributaria a, me va a determinar una multa, así que mejor cumplo con mis obligaciones, ¿no? Entonces, pero el fin de la administración no es por recaudar. Uy, le voy a poner multas porque necesito recaudación. No, el fin es solamente disuadirte para evitar de que incumplas tus obligaciones tributarias. ¿Ya? Entonces, dentro de los procedimientos, ese es en cuanto al procedimiento de fiscalización. En el procedimiento contencioso tributario, básicamente es cuestionar las decisiones de la administración, por ejemplo, como les había mencionado, el reclamo que ustedes han realizado, ¿no? La apelación que han realizado. Entonces, tú lo que estás buscando en este caso es que la administración tributaria, eh, digamos, la decisión que ha tomado, tú consideras que no es adecuada y tú le dices, ¿sabes qué, administración? Está mal esta decisión. Así que yo considero que no se debe aplicar de esa forma. Y por eso la administración te va a decir, oye, ¿sabes qué? Si tienes razón o no tienes razón, ¿no? Y de ahí incluso tú podrías seguir cuestionando e irte en vía de apelación ante el tribunal fiscal, ¿no? Y seguir, en este caso, vía apelación, cuestionando las decisiones de la administración, ¿no? Entonces, en el procedimiento contencioso tributario estamos en una contienda con la administración, ¿no? A nivel de argumentos, de interpretación de las normas, cuestionando sus decisiones, ¿no? Principalmente sobre la determinación de la deuda. Y en los procedimientos no contenciosos, como ya les había dicho, son casi de mero trámite, ¿no? Si cumplo todos los requisitos, entonces la administración me va a dar la razón. Luego tenemos el procedimiento de cobranza, que es el que busca que cobren la deuda tributaria, ¿no? ¿Mediante qué me van a cobrar? Mediante embargos. Por ejemplo, el embargo en intervención, ¿no? Los embargos en intervención tienen tres formas. En recaudación, me voy al domicilio fiscal, que por ejemplo es un restaurante, y recaudo, es decir, hago un cuadre de caja y me llevo el dinero que está ahí, ¿no? Descontando los gastos que tenga que hacer en ese momento para la operatividad del negocio, por ejemplo, pago de un proveedor en ese momento, pero todo lo demás yo me lo llevo, ¿no? Y lo imputo o lo pago a la deuda tributaria. Esa es la recaudación. En información, voy al domicilio fiscal y le digo, necesito información sobre tal cosa, en este momento, ¿no? O te doy 3 días. Entonces, y es un embargo de información, o sea, me tienes que dar la información que yo te solicite, ¿no? Por ejemplo, te puede pedir que me digas cuáles son tus cuentas en el sistema, cuáles son tus cuentas por cobrar, por pagar, ¿no? Entre otras, ¿no? ¿Cuántos activos tienes, ¿no? En administración de bienes. Entonces, ahí es un embargo que casi no se hace, que es que la SUNAT toma control administrativo de la empresa, ¿no? Y conforme va administrando, va pagando. Pero la verdad no se usa mucho. Luego tenemos el depósito, en forma de depósito con extracción. Voy al domicilio fiscal y me llevo los bienes. O sin extracción, voy al domicilio fiscal y te digo, ya mira, quédate con los bienes 30 días, ¿ya? Pero hacemos un inventario y si pasan los 30 días y no pagas, yo vengo o tú me vas a tener que entregar los bienes porque si no te denuncio por, no sé, apropiación, ¿no? Entonces, sin extracción significa que te dejo los bienes, pero para garantizar la deuda. Y si no la pagas, luego te embargo, ¿no? Usualmente se da con maquinaria, ¿no? Bienes para la operatividad del negocio.
para darte un chance, ¿no? En forma de inscripción, sobre cualquier bien inscribible, ¿no? Entonces es como una anotación que se hace en las partidas de los registros, ya sea en registros públicos, por propiedad inmueble, mueble, o cualquier bien inscrito en registros públicos, en Indecopi, por ejemplo, sobre marcas, patentes u otros, en Cavalli sobre acciones. Entonces se inscribe. Y una vez inscrito, luego procedo al remate, ¿no? Luego, en forma de retención, ¿ya? En forma de retención, que puede ser, por ejemplo, le digo al banco, le digo a tu empleador, le digo a tu cliente, sabes que tú le ibas a pagar, ya no le pagues a él, págame a mí, ¿no? En forma de retención. Y la cautelar genérica, que puede ser cualquier otra medida destinada a cautelar la deuda, ¿no? Por ejemplo, el embargo de mercadería que está ingresando por el puerto, ¿no? Ahí se puede tratar una medida cautelar genérica, ¿no? O, por ejemplo, te iban a devolver un monto, la administración tributaria te iba a devolver un monto y justo generaste deuda y ya está el cheque. Una cautelar genérica para embargar ese cheque, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son las medidas cautelares. La administración puede trabarte cualquiera en cualquier momento. O sea, no es que tenga que primero ir por una u otra, no, cualquiera. Salvo en el caso de bienes que sean parte de tu unidad de producción. Por ejemplo, una panadería, la máquina, el horno eléctrico de pan. Ya en este caso, solo en estos casos, primero tendría que ser un depósito sin extracción y luego con extracción. Pero si no son bienes que sean necesarios para el giro del negocio, podría ir de frente con la extracción, ¿ya? Pero en general, estas son las medidas de embargo. ¿Cómo se realiza el proceso? Te da todas las deudas que tienes, por ejemplo, pérdidas de fraccionamiento, multas, resoluciones de determinación, órdenes de pago, ¿no? Orden de pago es, oye, yo declaré, pero no pagué. Entonces te emiten un documento llamado orden de pago. Esa orden de pago es como un recordatorio de la administración. Oye, declaraste y no pagaste. Y has sumado incluso algunos intereses. Paga, ¿no? Auditoría, por ejemplo, resolución de determinación. ¿Declaraste declaraste o no declaraste o declaraste menos deuda tributaria de la que debías? Entonces la administración te dice, oye, tú tienes que pagar más. Entonces, esa resolución de determinación, este, la administración tributaria, ¿no? Te la notifica con más deuda, ¿no? O resoluciones de multa, ¿no? Por alguna de las infracciones que se pueden dar, ¿no? O tenías un fraccionamiento, un refinanciamiento y lo pierdes, ¿no? Acá algo muy importante, bueno, ahora les voy a decir eso, pero ya, la pérdida del fraccionamiento, refinanciamiento, ¿no? Entonces, todas estas deudas, si no se pagan, ¿qué puede hacer? Que la administración emite una resolución de ejecución coactiva y te dice, oye, paga todas estas deudas o alguna de estas, y si no pagas en 7 días hábiles, empiezo a embargarte. Entonces cuentas los 7 días hábiles y al octavo día hábil comienza a ejecutar las medidas de embargo que ya hemos descrito. ¿Y en qué circunstancias este procedimiento de cobranza que se ha iniciado se concluye? Bueno, cuando pagas la deuda, ¿no? Pero también se puede suspender. ¿Cuándo se suspende? Por ejemplo, cuando hay una acción de amparo, cuando se notifica a la administración una acción de amparo con una medida cautelar de no innovar, pues diciendo, ¿sabes qué? Eh, suspendas el procedimiento, ¿no? Entonces, si hay una acción de amparo y hay una medida cautelar que es notificada a la administración tributaria, notificada, no emitida, en notificada a la administración tributaria, se puede suspender. Si hay una ley o una norma con rango de ley que lo disponga, ¿no? Por ejemplo, no sé, la ley del procedimiento concursal, que para para las deudas que están dentro del concurso, suspende la cobranza, ¿no? Y también cuando, en el caso de órdenes de pago, hay circunstancias que evidencian que la cobranza podía ser improcedente. Y siempre que el reclamo lo haya puesto dentro del plazo. Entonces, si por ejemplo, resulta que yo vi que tenía me equivoqué, pues, ¿no? Mi contador se equivocó y puso un cero de más. Y he rectificado y he reclamado dentro del plazo. Entonces, la administración podría suspender
la cobranza coactiva, ¿no? Obviamente para ese caso le va a pedir pues información al área de reclamos, ¿no? Oye, considera si en este caso la cobranza podría ser improcedente y bueno, si es así, por ejemplo, lo hará, ¿no? U otras circunstancias. Entonces, solo en estas circunstancias se suspende el procedimiento. ¿Cuándo se concluye? Si se ha reclamado dentro del plazo. Si reclamas dentro del plazo, ¿ya? Tratando, pero acá, ojo, acá cuando hablamos de suspensión era de órdenes de pago. O sea, yo declaré, ¿no? En cambio, en las resoluciones de determinación y de multa es la administración quien me ha dicho, oye, tú cometiste esta infracción, oye, este, eh, tú tienes que pagar más, ¿no? Entonces, acá cuando la administración dice que debo pagar más o cuando me pone una infracción o cuando me dice, oye, tu fraccionamiento lo has perdido, pero siempre que hayas pagado sigas pagando tus cuotas, se puede concluir el procedimiento, ¿ya? Se puede concluir, ¿no? Cuando se ha interpuesto un reclamo o apelación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya, yo reclamé o apelé fuera del plazo, pero estoy dando carta fianza, una carta fianza bancaria, o sea, estoy garantizando también. Cuando las órdenes de pago, resoluciones o los documentos que contienen la deuda fueron declarados nulos, revocados o sustituidos, se concluyen. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal en la apelación dice, no, declárese nulas estas resoluciones de multa, determinación, ya se concluye. Porque ya pues prácticamente se ha extinguido la deuda, ¿no? Cuando una ley o norma con rango igual lo disponga. Bueno, ahí habría que esperar una norma que diga, se concluyen todos los procedimientos respecto a tales deudas. Bueno, ¿no? Cuando la persona obligada ha sido declarada en quiebra, ¿no? Y esto se comunica a la administración. Cuando se declara la prescripción de la deuda, obviamente solicitado por la administración, por el contribuyente. Cuando exista resolución concediendo fraccionamiento o aplazamiento de la deuda. Ya, acá hay algo muy importante. Tú, por ejemplo, resulta que justo te notificaron la resolución de ejecución coactiva y tú fraccionas, es decir, solicitas tu fraccionamiento. Pero tu fraccionamiento no se aprueba al momento de que lo solicitas, ¿no? Puede demorar 45 días en resolverse. Entonces, mientras no te emitan la resolución, el procedimiento sigue vigente y te pueden seguir haciendo embargos. O sea, muchas personas dicen, uy, lo fraccionaré. No, no significa que porque ya lo solicitaste, el fraccionamiento ya suspendió, concluyó el procedimiento de cobranza. No. Si tú fraccionas, el fraccionamiento, ¿cuándo recién esto va a concluir el procedimiento? Cuando te notifiquen la resolución diciéndote se concede el fraccionamiento o aplazamiento. Y para eso pueden haber pasado el plazo máximo de los 45 días. Mientras tanto, toda medida de embargo es válida. O cuando la deuda ha sido extinguida. ¿Ya? De esas formas se puede concluir el procedimiento de cobranza. Y si yo rectifico, tampoco. Hasta que quede firme la rectificatoria, tampoco se concluye el procedimiento. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver un último tema, que es el de las infracciones. Obviamente no pretendemos agotar todos, sino solamente mostrar algunos casos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el tema de las infracciones y sanciones, ¿no? Ya está. Entonces, ya está. Entonces, infracciones y sanciones. La infracción viene a ser la conducta, ¿no? La conducta o el incumplimiento de una obligación tributaria. Yo llevo mis libros contables pero con atraso. O yo, por ejemplo, no llevo guía de remisión o la llevo mal llenada. O yo, por ejemplo, no me inscribo ante la administración o me inscribo tarde. Entonces, si hay un incumplimiento de una obligación tributaria, se da una infracción. Y la consecuencia es una sanción.
multa, comiso, cierre local, etc. ¿Qué diferencia una infracción de un delito? En el caso de la infracción, no vamos a averiguar si es que tú tenías intención o no. No interesa. Simplemente configuraste la conducta que está tipificada en el Código Tributario y listo. Coincide y se acabó. En cambio, en el delito sí es necesario evaluar la intencionalidad, ¿no? Si tú quisiste o no hacer la conducta, ¿no? En la infracción generalmente está vinculada al incumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Por ejemplo, llevar libros, comprobantes, declarar, ¿no? En cambio, en el delito está relacionado a obligaciones sustanciales. Por ejemplo, está más ligado a que yo no quiero pagar el tributo, por ejemplo. En la infracción tributaria, al que incumple se denomina infractor. En cambio, en el delito se llama autor y partícipes. La infracción la sanciona la administración y el delito lo sanciona el Poder Judicial, ¿no? Y la infracción, el procedimiento culmina con la emisión de un acto administrativo. Por ejemplo, una multa, ¿no? La resolución de cierre, el comiso, ¿no? En cambio, el delito tributario culmina con una sentencia judicial, ¿no? Las infracciones están en el código y otras normas relacionadas, y los delitos están en la ley penal tributaria, o sea, también es otra diferencia. Ahora, ¿cuáles son las principales infracciones? Por ejemplo, las infracciones relacionadas a la inscripción, ¿no? Por ejemplo, yo antes de empezar operaciones, yo debo inscribirme ante la administración. Debo sacar mi RUC, ¿no? Si yo me inscribo después de forma extemporánea, en teoría estoy incumpliendo con esta obligación de inscribirme, ¿no? Y no solo inscribirme, sino actualizar o acreditar la inscripción. O sea, me inscribo en el RUC antes de empezar mis operaciones económicas y además tengo que actualizar, por ejemplo, cambio de domicilio tengo que actualizar, cambio de actividad tengo que actualizar, ¿no? Entonces, eso, si yo lo incumplo, estoy cometiendo infracción del artículo 73 del Código Tributario, ¿ya? Los numerales ya no son necesarios mencionar, estamos mencionando de forma general. Entonces, esta sería una primera infracción, ¿no? Por inscribir, si yo no me inscribo, si yo no me inscribo dentro del plazo, es decir, por ejemplo, saco mi RUC mucho después de empezar mis operaciones, ya pues ya cometí la infracción. Si yo no actualizo el RUC, también, ¿no? Si, por ejemplo, me piden acreditar que estoy inscrito y no lo acredito cuando la administración me lo pide, por ejemplo, van a mi local y me dicen, ya, enséñame su número de RUC, no lo acredito, no lo muestran en el momento, también, pues, ¿no? Tenemos también la de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago. Entonces, si yo no emito el comprobante de pago o emito un comprobante que no es un comprobante de pago, es una nota de venta, una comanda, y yo no se lo entrego además al ciudadano, estoy cometiendo infracción del artículo 174, ¿no? Del Código. Llevar libros, registros, contar con informes u otros documentos. Entonces, si yo no llevo mis libros contables, también comete una infracción, ¿no? O los registros que correspondan. Presentar declaraciones y comunicaciones. No declaré mi impuesto dentro del plazo. ¿No lo declaré o lo declaré fuera del plazo? Fuera del plazo. También multa, infracción del artículo 176. Permitir el control de la administración, informar y comparecer a ella. La administración tributaria me cita y no voy. Me pide información y yo no se la doy. Entonces, infracción del artículo 177. Y otras obligaciones tributarias en el artículo 178, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, por ejemplo, yo estoy cometiendo una infracción que va a generar una sanción, ¿no? Pero acá lo que quería que identificaran es los tipos de obligaciones de forma general, ¿no? Y dónde están contempladas cuál es la sanción, ¿no? Que usualmente es la multa, ¿no? Pero lo importante es identificar en qué circunstancias, por ejemplo, podría darse el incumplimiento de una obligación tributaria que genere una infracción y una consiguiente sanción, ¿ya? Entonces, básicamente, bueno, la idea era ejemplificar un poco los conceptos del curso, ¿no?
y que los tengan, digamos, mapeados de forma general. Recuerden que para el examen entra todo lo que es, todos los materiales, tanto los que hemos desarrollado en las sesiones, como aquellos que han sido colgados o subidos o desarrollados en los videos y en los materiales que han sido remitidos por nuestra universidad y que están precargados en Canvas. Entonces, eso básicamente es. La evaluación son 5 casos, son todos aplicativos y son todos aplicativos y van a tener una duración de, una duración de 70 minutos. ¿Ya? Listo. Entonces, básicamente eso es todo lo que teníamos programado para esta sesión, absolviendo algunas dudas. Y bueno, si tuvieran alguna otra duda, ya saben que la pueden plantear a través del foro de consultas del curso o el foro también de consultas en este caso, en el foro que se ha creado específicamente en la semana 9, ¿no? Que sirve para absolver dudas sobre contenidos, ¿ya? Entonces, básicamente eso sería todo. Quedo atento a cualquier duda y bueno, nos estamos viendo hasta el día del examen, que recordemos solamente va a operar desde las 2:30, empezamos directamente con el examen. Ya no hay sesión de repaso. 2:30 damos indicaciones y 2:45 empezamos con la evaluación. Listo, en todo caso nos vemos hasta el día sábado. Hasta luego.